El fuego dio lugar a la rueda, allí donde las palabras van y vienen y se teje la conversación. A veces pasa el silencio y a veces una canción rueda por la mesa de los amigos. A veces no está el fuego, pero estamos nosotros. Las 4:38 y aquí estamos estrenando La Rueda con Pinocho, este espacio tan querido en el que vamos a sumar a otros amigos ya en un ratito, para contar parte de una historia de un personaje entrañable que permitió a muchos inspirarse y seguir el camino en la creación musical, por qué no en la poesía, en el toque de la guitarra. ¿Vamos a escucharlo? Vamos. Les llaman los quileros. Frecuentan la frontera nordeste, contrabandeando de aquí la esperanza. Cualquiera lo ha de encontrar, pues tiene... Diego, como bien decías, hoy en esta primera rueda nos convoca una figura enorme de nuestra música. Estamos hablando de quien ya anunciamos hace un ratito y vamos a conversar. Hablamos de Osiris Rodríguez Castillo, que nació en Montevideo en el año 1925, pero vivió su mayor parte, su infancia en Sarandí del Gí, en Durazno, y su primera adolescencia en Carmelo, antes de volver a Montevideo. Fue escritor, recitador, compositor, cantor, guitarrista, también fue luthier, construyó su propia guitarra, en forma intuitiva practicó también los oficios de pintor, guasquero, tallista, dibujante. Y tuvo la peculiaridad de un lenguaje propio en épocas en que el folclore argentino llegaba impulsado por el viento. Su espíritu nómade lo llevó a recorrer su país, Argentina y Brasil, en busca de experiencias que luego resultaron medulares para la creación de su obra. Docente, investigador, creó su método, incluso su modelo de instrumento, ¿no? Una guitarra que él mismo, llamó Osiris. Exacto. Qué lujo, ¿eh? Hay amigos en esta rueda, además de Osiris, con su guitarra, con su voz, con su recitado. Está aquí a mi lado Guillermo Pellegrino, escritor, periodista, autor de libros que quizás muchos de ustedes han leído, como Cantares del Alma, biografía de Alfredo Citarrosa, Las cuerdas vivas de América Latina, Gébele, el cálido blues de los mediodías, Rubén Lena, maestro de la canción. Junto al argentino Jorge Basilago escribió y presentó hace poquito Grillo Constante, historia y vigencia de la poesía musicalizada de Mario Benedetti, y sobre todo el libro que hoy nos importa, A la orilla del silencio, vida y obra de Osiris Rodríguez Castillo. Es un libro imprescindible, impresionante, que los invitamos a leer. También nos acompaña en esta tarde Oscar Redón, músico y guitarrista nacido en Sarandí del Gí. En el año 2012 comenzó el proyecto Gurí Pescador junto a la cantante Luciana Ferrari, bajo la dirección de Sergio Fernández Cabrera, trabajando en la obra de Osiris Rodríguez Castillo. Y en el año 2013 fue apoyado por el Fondo Nacional de Música para la construcción de una guitarra de luthier que es una réplica de la guitarra de Osiris. ¿Es así, Oscar? ¿Sí? Por supuesto, exactamente. Guillermo Pellegrino, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, gusto. Gracias Buenas por la tardes. invitación. Muchas gracias. Me sacaron del Pinar, No fácil. Un milagro. Un milagro. Bueno, sucedió. ¿Esa guitarra que vino en el estuche es una réplica? Es la réplica de la Oscar, Osiris, ¿sí? exactamente. Sí, está ahí como para verlo un poco. ¿Quién la hizo? Ariela Meijenda. La Meijenda la hizo hace poquito. En realidad la de 2013 era una guitarra que yo toco personal de él. Esta, la Osiris, fue en el 2017. Me apoyó el FONAM el proyecto y febrero, marzo del 2018 ya tenía la Osiris en las manos. Ariela Meijenda, gran luthier uruguayo, que también se fue por allá para el este, ¿no? Maldonado está viviendo por allá, sigue haciendo sus guitarras, instrumentos también de origen de la India, un gran artista artesano uruguayo. Bueno, Guillermo, A la orilla del silencio es un libro que al día de hoy está agotado en las librerías, aunque circulan ejemplares y todavía por allí hay algunos, ya les vamos a contar cómo pueden conseguirlo. Pero ¿qué te motivó a vos a investigar sobre Osiris? Porque no había nada escrito, no había un trabajo de esa dimensión. Estaban, por supuesto, los libros de poemas, de poesía, los libros que escritos por Osiris, pero no había mucho más, ¿no?
Bueno, no, había en realidad un trabajo que era de Jamil Nasabay, que se llama Osiris, pionero del canto popular, si mal no recuerdo, un trabajo que hizo de autogestión él, que es un gran conocedor de Osiris, con quien yo tengo muy buena relación, pero era más bien un ordenamiento y recopilación de sus canciones, de sus libros, en fin, y una muy breve biografía, pero no había un trabajo de esa dimensión que ustedes resumieron muy bien, de todo lo que fue Osiris, ¿no? Y la motivación, en realidad yo la tenía hace mucho. Te diría que después, Osiris murió en el 96, en el 98 o 99, le propuse una nota a Homero Alsina sobre Osiris y la hice. Y ahí yo me di cuenta que era un personaje fabuloso. Pero en ese momento estaba con Cita Rosa, y bueno, yo como que no podía. También sabía, me advertí que era de muy compleja la investigación. Y bueno, fue quedando. En fin, hice otros trabajos, nacieron mis hijas, estuve en la tarea de padre así muy abocado en años. De hecho, hubo un libro en el 2002, el La Cuerda Viva de América, 2002, y el siguiente creo fue 2010. Hubo 8 años, la que hacen mis hijas, que estuve muy abocado a ellas. Y bueno, y siempre los iba quedando postergados. Menos mal que una vuelta me invitaron a una guitarreada ahí en la Regules, allá en Bolivia. Y vos sabés que ahí advertí que como que estaba Osiris presente, porque había muchos osirianos, y empezó una tras otra y dije, tengo que enganchar, tengo que agarrar, y me fui con eso en la cabeza. Y al otro día me acuerdo, dije, me puse a pensar y dije, no, pero esto solo no es imposible, porque yo no tenía, claro, yo Cita Rosa empecé a los 25 años, tenía una energía, y ahí tenía, no, qué sé yo, 40 y largo. Y dije, bueno, llamé a Jorge para ver si le interesaba, a ver cómo veía de poder hacer un trabajo juntos, que menos mal que lo llamé a él, que aparte es un tremendo escritor y gran compañero. Jorge Basilago. Y bueno, y ahí salió. Y menos mal que lo hicimos ese año 2011, pues ya te digo, de 2011 a esta parte, de todas las entrevistas que hicimos, que son más de 100, ya no hay 40 o 50 personas, ya no quedan. Entonces, bueno, menos mal que lo cometimos el trabajo en esa época, ¿no? Qué bueno, ¿eh? Oscar, bueno, tiene una razón, así como la razón del artillero para haber seguido los pasos de Osiris, y es que es de Sarandí del G, ¿no? Exacto. O sea, no podías, o sí podías ignorar a Osiris. Podría haberlo ignorado, pero no, era como ineludible la figura de Osiris. Sarandillense. Exacto. ¿Lo sienten así? ¿Ustedes sienten que es de ahí? Porque, bueno, nació en Montevideo en realidad, por el trabajo de la madre, como cuenta Guillermo en el libro, la familia se va para Sarandí allí, se instala allí, y bueno, la infancia arranca allí, ¿no? ¿Ustedes lo sienten que es de ustedes, que es de allí? Bueno, algunos sí, los seguidores sí, otros capaz que no lo conocen mucho, o la canción que está más presente es Gurí Pescador, pero bueno, a veces se escapan un poco al otro repertorio tan rico que tienen también, ¿no? Pero lo sentimos sarandillenses, por supuesto. Que sí. Bueno, cuando fue la presentación, que yo en realidad con Jorge queríamos que sea el primer lugar. Sarandí de Jim hacía de orden que fuese Sarandí de Jim el primer lugar. No se dieron mucho cuenta en ese momento. Me acuerdo que yo llamé una semana antes y las cosas como que no veías que no estaban muy organizadas. Después, a los meses, después de toda la movida que se originó con el libro, que sigue habiendo hasta ahora, como que yo me alegro como me dicen, volviste a poner de alguna manera a Osiris en el mapa de la gente otra vez, que se lo nombró, pues se estaba nombrando poco. Nos llevaron, yo estuve con Oscar aquella vez, nos encontramos en noviembre, meses después, a hacer una presentación en Sarandí del G. ¿Inauguraron? ¿Qué era que inauguraron ahí? El Museo del Folclore, en la casa donde era Elías Regules, pues Elías Regules vivió en Sarandí del G. Y ahí fue increíble, lleno de gente afuera, quedó, ¿no? La verdad que por lo menos, como dice Oscar, hay muchos que lo sienten, ¿no? Otros quizás no lo conozcan. Hablan ustedes de horas de dedicación, de años de dedicación, y se desprende de las palabras de ustedes un amor por la figura de Osiris, ¿no? Y vos decías, ahí me di cuenta que estaba rodeado de osirianos, y la pregunta puede ser evidente, pero más allá de la música, ¿qué los impulsa a sentirse tan cerca de ese creador, a querer bucear en su historia, en su vida? ¿Qué cosas lo conmueven? A mí, en principio, fue la poesía, ¿no? Que yo me enganché, como yo no sé con el tema de los instrumentos, no sé tocarse, muy pocos acordes, a lo mejor voy a tener unas clases con Oscar. Pero bueno, básicamente fue la poesía del que yo tenía esos 2 libros, que me costó conseguirlos, El Canto del Norte y el Sur y Grillo Nochero, y me habían impactado en ese momento. Y fue a raíz de la obra poética yo me enganché. Claro, bueno, en mi caso, siendo de Sarandí de G y conociendo solamente Gurí Pescador hasta ese momento,
se destapó un poco mi interés y mi curiosidad y la locura actual que tengo, digamos, sana, con Osiris. Fue cuando fui a Durazno, al conservatorio, a estudiar con Eduardo Barca, que me decía, pero vos sos de Sarandí. Sí, pero Osiris. Y Eduardo Barca, el guitarrista de Canelones, conoció a Osiris y tocó obras de él y estuvo a punto de tocar con él. Entonces él me decía, pero mira Osiris, leete este poema, mirá este libro, escuchá este disco, vamos a tocar esta milonga. Y bueno, de pronto me empezó a incorporar a Osiris, entonces, bueno, hasta ahora. Camino de Luquileros por la sierra de Asegurar. Está linda esta rueda, recién arranca con Guillermo Pellegrino, con Oscar Redón, acá estamos con Pinocho, se va a sumar gente, se van a sumar voces, música, en un ratito ya seguimos en La Canoa. La Canoa, un paisaje de radio. Comunicate con La Canoa y Música de la Tierra a través de sus redes, @Música de la Tierra en Facebook e Instagram. Seguimos en la rueda, seguimos en esta rueda sobre Osiris Rodríguez Castillos y hay otras voces imponentes que cantaron a Osiris. Amalia de la Vega cantando Tata Juancho. Y acá está linda esta rueda, Pinocho. Qué divino, ¿eh? Estamos con Guillermo Pellegrino y Oscar Redón compartiendo esta tarde de rueda, hablando de Osiris Rodríguez Castillo. Esa frase de la canción que obviamente aplica a otra cosa, pero que tiene que ver con quedarse un poco más. Y bueno, se ha quedado entre nosotros Osiris Rodríguez Castillo. Tenemos frente a nosotros la réplica de la guitarra de Osiris, que es difícil de transmitir, ¿no? De contar lo que estamos viendo. Que soy la guitarra de Oscar Redón. Sí, ¿no? Impresionante. ¿Con la que tocas siempre solamente usas esa? No, todavía en realidad está a estrenar, digamos. Bueno. Sí, ella tuvo su primera incursión en el público en una exposición que hubo hace poco, el 18 de agosto en Santa Lucía, una exposición en homenaje a Osiris, y yo decía, no la voy a llevar, porque yo quiero tocar en ella, estrenarla en Sarandí, es mi idea. Entonces en el mes de noviembre va a haber un concierto en Durazno y en Sarandí estrenándola, pero en la exposición en Santa Lucía estuvo ahí junto con los libros, los vinilos, los cassettes, partituras originales, y estaba ella ahí, digamos, haciendo presencia un poco. Pero no he tocado en ella todavía, en público. Una verdadera obra de arte. Capaz que podemos contarle a la audiencia y saber nosotros un poquito más de cuáles son las características de esta guitarra, que la hace tan diferente al resto de las guitarras. Bien, bueno, cómo no. Hay dos particularidades que tiene la guitarra. Tiene 6 cuerdas como todas, así que por ahí ya empezamos con una buena semejanza con las demás. Pero hay dos particularidades que ustedes pueden ver. Es este cordal maestro que le llamaba Osiris, que una de las cosas que quería en su guitarra era que la tapa esté liberada. En las guitarras comunes está el puente, donde las cuerdas el puente va fijado a la tapa, pero Osiris quería que la tapa tuviera más vibrabilidad. Entonces incorporó este cordal maestro, que le llamó él, para que la tensión de las cuerdas viniera acá abajo y no estuviera en la tapa. Entonces, para su concepto es que la tapa estuviera más libre. Esa es una de las diferencias con la estructura estándar de guitarras. Y la otra es que si ustedes ven en el interior hay otra caja de resonancia, digamos, más chica. Sí. Que Osiris también lo que quería era que diferenciar el ámbito de los agudos de los graves. Entonces él hizo toda una estructura adentro donde la caja de resonancia está dividida a la mitad. Entonces la zona aguda, que sería esta zona baja de acá, tiene su ámbito y la zona grave tiene el suyo. A su vez están conectados. Pero bueno, cada uno, como los agudos, como el instrumento, como el violín, son más chicos. Entonces él también considera que para la guitarra los agudos tienen que tener una caja de resonancia más chica para que puedan sonar mejor. Entonces incorporó esta otra diferencia estructural de dividir la tapa en dos. Qué maestría, ¿no? Y son pocas las guitarras originales que hay Osiris, deben ser 5 o 6. Creo que la mayoría quedaron en España, ¿no? Después a lo mejor tener más datos. Sí, creo que dos o tres, ¿no? Quedaron en España. Sí, pero no deben ser más de 5 o 6. Y él se trajo una para acá cuando volvió. Yo nunca di con ella. Se perdió la pista. Y bueno, quiero destacar que fue gracias al apoyo generoso y desinteresado de Jorge y de Guillermo, que en su búsqueda con el libro A la orilla del silencio, me cedieron un material que es una patente de utilidad del año 78, donde Osiris describe paso a paso la construcción de la guitarra, sus características, y fue como el material, digamos, más contundente para poder mandar a hacer la réplica, porque no había un original. Entonces fue a
con ese material del 78, entrevistas, fotografías, y bueno, y ahí se materializó, digamos. Yo sabía de dos, ahora que te dije, pero creo que es difícil acceder a ellos. Un humorista, Eugenio, muy famoso en España, que tenía una, y otro guitarrista, pero bueno, que también fallecido, entonces bueno, hay que dar con los hijos, bueno, en fin. Pero yo sabía de dos que la compraron en su momento. Estamos hablando de alguien que crea su propia guitarra, que crea su propio método, que era un buen guitarrista. Sí, era un muy buen guitarrista. Compositor, que grabó pocas canciones relativamente, ¿no? Unas 25, Guillermo. Sí, o 30, es un cuerpo de 30 canciones, no, más menos, digo, no más que eso, muy poquito. Muy autoexigente, que incluso, bueno, volvía a grabar o a reinterpretar algunas de sus canciones, y que sin embargo no le gustaba demasiado las versiones de otros, ¿no? Sí. Guillermo, eso es así, fue así. No, en general era muy exigente con eso, pero y también muy exigente con sus creaciones propias, en la poética, en los libros, volvía a reescribir poemas que había hecho 40 años atrás y volvía siempre en los detalles y afinando cosas, ¿no? Hay anécdotas en el libro de algunos enojos, algunas broncas de Osiris con algunos otros artistas o gente que interpretó algunas de sus canciones. Sí, le decía, no sé, a Cafrune, por ejemplo, El corazón de piedra, y le dijo, no, vos tenés el rostro de piedra porque cantar así esta canción, medio en tren, jorobándolo, pero como que no le había gustado, no le nada. gustaba. La realidad, bueno, Oscar me podrá corregir, pero digo, Cafrune simplificaba mucho el tema de las canciones de él, que le servían de alguna manera para llegar a más público, ¿no? Pero bueno, se ve que a él mucho no le gustaba que le tocasen mucho los arreglos, que le arreglaran de esa forma, ¿no? Y no, bueno, él escribía todo lo que componía, y lo que tú mencionabas de esa autocorrección, digamos, que él siempre tenía, se da también en las músicas escritas. Yo estoy haciendo ahora una recopilación con la ayuda de Jamina Sabay y Eduardo Barca, de las obras editadas para canto y guitarra de Osiris. Ya estoy por publicar un libro, digamos, con esas, porque hace ya 45 años, creo, que no se reeditaron más de las partituras por la editorial Lagos. Entonces yo estoy haciendo una recopilación, una transcripción de las grabaciones, y esto que tú decías de que siempre se corregía, se da también en las grabaciones. Yo me he enloquecido, por ejemplo, porque tengo una partitura, por ejemplo, de Corrales a Tranquera, editada por Editorial Lagos, de Argentina, y voy a mirar la grabación de Osiris del disco, otra cosa, compases, a veces varios compases enteros de modificaciones. Hay una partitura que Jamina Sabay me pasó de Gurí Pescador, que hice versión definitiva, es del año 70 y pico, y Osiris la grabó en el 62, entonces siempre estaba, digamos, rehaciendo, exacto. Y lo que me decía Numa, que vos seguramente lo habrás comprobado, que es muy difícil tocar y cantar Osiris, ¿no? A la vez, que a veces hace difícil, tiene tal complejidad a veces los acordes, los arreglos que tiene Osiris en sus canciones, que cantar sobre él mientras vas tocando la guitarra se hace complicado, ¿no? Y sí, hay obras que son bastante complejas, hay unas que son más inofensivas que otras, pero si comparamos, por ejemplo, sí, La Galponera, por ejemplo, que hay muchas versiones, pero la versión de Osiris, si te puedes a escuchar detenidamente la parte instrumental y él cantando arriba, es bastante complejo lo que hace. Sí, lo mismo con los recitados, y creo que hasta más todavía con Creciente en el Río G, por ejemplo, que es un estudio muy villalobesco, digamos, de todo un arpegio sobre acordes, digamos, y recitar Canción para mi río tocando eso, yo creo que hay que como dividirse en... El cerebro sí, en dos. Exacto. Y bueno, imagino, habrán escuchado versiones de distintos artistas sobre las canciones de Osiris. En el caso tuyo, Oscar, ¿cuál es tan interesado o más, o te parece que ya sea, quizás hay dos caminos posibles o más de dos caminos posibles, ¿no? Aquellos que han recreado mejor, o quizás aquellos que han reinventado, reinterpretado de una manera más interesante la obra de Osiris. Claro. Bueno, también hay un punto importante en lo que decís. Junto con Jamil, en este libro que pronto va a salir a la luz, él hizo todo un estudio sobre versiones de canciones de Osiris, y bueno, el criterio que mantuvimos es versiones basadas en la partitura. Y él en la búsqueda se encontró con mucha cosa, con versiones, como decía Guillermo, muy simplificadas, hasta versiones lo más cercanas posibles, o hasta réplicas de las versiones. A mí soy partidario de las versiones. Por ejemplo, lo que estamos escuchando de fondo, a mí Amalia La Vega me gusta muchísimo, porque está acompañada por unos terribles guitarristas, y los arreglos que hacen me gustan. Están muy separados de las versiones de Osiris, nada que ver, ¿no? Pero son versiones que yo escucho siempre. Hay versiones de Rodríguez Luna, por ejemplo, que me gustan muchísimo también.
A mí lo de Numa me gustó también. Lo de Numa, por supuesto. Esa tranquera es la que menos me gustaba. Sí, Numa Moraes es un disco completo. Exacto, Numa canta Osiris. Editado por Ayuí, sobre todo totalmente con repertorio de Osiris Rodríguez Castillos. A Di Fulvio escuché, me gustó mucho. Di Fulvio también, sí, tiene un disco que se llama Como yo lo siento. Bueno, Chalar, tiene unas versiones también muy cercanas, a mí me gusta mucho Chalar también. Y bueno, yo soy medio purista a veces. Con el proyecto Gurí Pescador, por ejemplo, nosotros queríamos hacer un rescate de las obras de Osiris y queríamos hacerlo más fieles. Si bien estamos siendo un poco transgresores porque el formato era canto y guitarra separados, digamos, no era el mismo que tocaba, no era el mismo que cantaba, pero mantuvimos un poco el criterio de mantener lo que Osiris había escrito para ser lo más fieles posibles a la obra. Guillermo, ¿cuál era la relación de Osiris con los músicos de su época? Bueno, él como que no pertenecía mucho, siempre trató de alguna manera de desmarcarse y no tenía demasiado contacto, tal vez con alguno más que otro, pero en general nunca se acopló a ningún movimiento. Él trataba de decir, bueno, este movimiento del canto popular, él quiso como estar ajeno. De hecho, fíjate que la obra de él no apela en ningún momento a la parte política, ninguna de las canciones apela a la parte política, entonces por algún sector inclusive eso era mal mirado, si se quiere, por estar comprometido, por justamente en las letras no aparecer ese tema político y urgente del momento, y él mismo tampoco le interesaba, entonces no tenía demasiado contacto con el grueso de los músicos y cantautores de su época, ¿no? Generacionales. Los músicos que lo rodeaban, algunos de ellos, Víctor Lima, Amalia de la Vega, o sea que estaban cerca de él. Bueno, en esa época, ¿no? Creo, bueno, con lo que tenía más relación con Amalia, sí, era una, con Chalar también, después tuvo algún temita, por no le indagué mucho, pero se distanciaron. Creo que eran los que más... ¿El Bocha Benavides? Contacto. No, con el Bocha no, pues yo al Bocha le pregunté y el Bocha no tenía contacto con él. Creo que se vieron en alguna ocasión, pero no tenía contacto. Se iba a cansar, si había secado en el sur, lo mismito que una raya. Tiempo de hacer otra pausita. Estamos con Guillermo Pellegrino, con Oscar Redón, junto a Pinocho acá en esta rueda en la canoa. Después de la pausa vamos a sumar a alguien más en esta rueda, que también conoce e interpretó a Osiris. La canoa. Disfruta del camino. Podés escribirnos por WhatsApp al 091-525252 o a través de lacanoaradio@gmail.com. Los contenidos de La Canoa los podés encontrar en musicadelatierra.com.uy y en perspectiva.net. Son las 5:07, casi ya 8 minutos en la tarde de Radio Mundo. Seguimos en La Canoa y seguimos en esta rueda en torno a Osiris Rodríguez Castillos, con Guillermo Pellegrino, con Oscar Redón y con este hermoso libro que le estoy mostrando a mi querido compañero Pinocho Rutín. Mirá, qué linda versión, de Gurí Pescador. Es un libro pensado sobre todo para los niños, con ilustraciones bellísimas de Denise Torena, con la letra, el texto, a lo largo de este libro, y con una versión del tema que así se escucha. Canción para mi guitarra. No es una canción para el atormentado madero que me acompaña. Es para la secreta guitarra que origina mi canto. Canción para mi guitarra, de Osiris Rodríguez Castillos. Y en realidad, bueno, yo quería presentarles una versión de Gurí Pescador, hermosa versión que acompaña a este libro que está por aquí, que ahora sí suena así. Y bueno, tenemos la enorme alegría de recibir en esta canoa, que todavía tiene lugarcitos, a una gran amiga, cantante, compositora sanducera, flamante mamá. Es verdad. Sí, es verdad, así que las felicitaciones. Estamos hablando de la queridísima Ana Prada. Hola, Ana. Hola, Pino. ¿Cómo Hola, andás? Diego. ¿Cómo andan? Qué alegría escucharlos. Qué hermoso programa, felicitaciones. Muchísimas gracias, Ana. ¿Estás en tus tierras? Estoy en mis pagos acá, mis pagos adoptivos. Estamos acá en pleno temita con las ovejas, como escucharán los perros.
Qué divino. Acá en la chacra, aprovechando el día. Con este invierno tan lluvioso hay tanto trabajo atrasado que cuando sale un poco el sol hay 10.000 cosas para hacer afuera. No te da el tiempo de hacer canciones, Ana. Si estás atrás de las Vos ovejas. sabés que me está costando. O sea, que componía más cuando estaba deprimida en Buenos Aires en un buen ambiente en Montserrat, andaba como loca, no sabés. Una melancolía productiva espectacular, pero la felicidad es enemiga del cantautor. Exacto, exacto. Del cantautore, no sé cómo decir. Tierra adoptiva que es Canelones, ¿no? Canelones, ay, pasó uno en moto. Canelones, cerca de San Jacinto, entre Tapia y San Jacinto, para el conocedor. Bueno, ¿y cómo fue hacer esta versión de Gurí Pescador? Fue precioso porque todo el proyecto es re lindo, porque son libros que dibujan y cuentan la letra de una canción. Entonces, como que está divina la idea, porque con la canción de fondo, después como que le vas leyendo el librito a los niños y viendo los dibujos, y también los ilustradores y todo que participaron son todos imponentes, y toda la colección es divina, y a mí me tocó justo esta canción de Osiris, que es una belleza de canción, y bueno, la grabamos ahí con Freddy Pérez, ese enorme guitarrista nuestro, gran conocedor de nuestras milongas y de nuestro folclore así de tierra adentro, y bueno, y fue una versión así en vivo, pero en el estudio. Estuvimos en lo de Diego Dresler, mi primo, que tenía, él vivía en Comercio, entre Julio César y Rivera, por ahí en ese entonces, y tenía un pequeño estudiecito. Entonces nos fuimos para ahí con Julia, la de Criatura, una de los de Criatura Editora, y la tiramos un par de veces, 2, 3 veces, y finalmente quedó así de una toma en la canción esta que quedó finalmente para el libro disco. ¿Y cómo se interpreta Osiris, o cómo te paraste vos? ¿Te liberaste de las versiones de Osiris? Dijiste, bueno, yo voy por este camino. ¿Cómo encaraste ese arreglo? En realidad fue una búsqueda un poco de los dos. Yo en realidad quería hacer una cosa más, dije, estaba libro para niños, dije, incluso tuve la osadía y el atrevimiento de decirle a Freddy, Freddy, se lo hacemos como una versión más, no te digo cumbia, pero más chamarra, más buscarle una vuelta más alegre, y a Freddy no le gustó nada, fue tipo, me parece que negativo central, no vamos a arruinar esta belleza y bueno, él como que yo lo seguía un poco a él y él me seguía un poco a mí, fue como una cosa. Él la tocaba, transitaba así por la armonía y yo la iba como cantando. Incluso yo tengo tantas versiones de esta canción en la cabeza, porque la cantó mi padre toda la vida en casa, ¿viste? Era como era papá agarrar la guitarra, poner play y la primera que saliera esta. Y entonces tengo versiones de todos colores en la cabeza, de amigos, de gente, y no había escuchado la versión de Osiris. Es más, durante muchos años yo creía que era de Aníbal Zampayo esta canción. Y después de grande me di cuenta que cuando empecé a conocer más a Osiris y a profundizar más en su trabajo, en su obra, dije, pero esta canción es de Osiris. Yo estaba como convencida que era de Aníbal, porque viste que tiene una temática media anibalesca también. Claro. Entonces, nada, como que fue un redescubrimiento re lindo y un desafío imponente hacer esta versión. Y quedó muy bella, Ana, como todo lo que haces, la verdad, es lo que siento. Muchísimas gracias. Perdóname que te lo diga al aire, no tengo más remedio. Perdóname el piropo. Sos tan querido, Pinochito. Escuchame, Ana, y esto de hacer una canción, una versión de Osiris Rodríguez Castillo, con lo que eso implica, ¿no? Con el tremendo autor que es, y a la vez lo que vos decís, que es una canción que circulaba en tu vida, en tu infancia, o sea que vos tenés como mucho afecto, o sea, es una versión desde lo emocional puramente, o ahí hubo un poco de laboratorio con Freddy. Mira, yo en realidad ensayamos, no fue que estuvimos tipo buscándola días, fue como que nos juntamos, le propuse eso, me dijo que no, vimos cómo más o menos lo íbamos a hacer y nos fuimos al estudio. Y la verdad que yo viví una época en el campo, ahí Diego también lo sabe porque hablamos de eso en una entrevista que me hizo, en San Ramón. En San Ramón había un tajamar muy grande y íbamos a pescar tarariras, justamente. Pescábamos primero mojarras y después tarariras. Y había una tararira sumamente cabortera que cada vez que la enganchábamos la teníamos ahí, pum, se iba. Nunca la pudimos sacar. Vivía ahí, estaba cada vez más grande,
pero ya era como un juego, ¿viste? Como una cosa entre la tararira y nosotros, ¿no? Y me acuerdo que una vez, el patrón de la estancia que había ido, Eugenio Schneider, se metió con bota de campo y todo, con bombacha de campo, todo ya como enojadísimo con la tararira, entonces tipo, te van a agarrar igual, ¿entendés? Como sacado y nunca la pudimos agarrar. Sí, claro, cuando uno le habla a la tararira es porque ya llegó a un estado tremendo, ¿no? Ya estábamos mal de la cabeza, pero esa cosa de estar en la taiza, esperando el pique de la tararira, te das cuenta que lo tengo muy cercano, muy vivido. Y la ilusión de ese pescado, de ese pez grande y vivaracho, ¿no? Porque es un pez muy vivaracho. Así que bueno, y allí lo viví muy de cerca. Allí llora, ¿quién llora? ¿Hugo llora? Me está reclamando Hugo, que estaba dormido en el cochecito, pero se me adelantó. Yo lo había programado para que se despierte después de la nota, pero después de la entrevista. Bueno, no me anduvo. Te devolvemos allí a Hugo y a tus ovejas. Bueno, muchas gracias. Beso grande, Ana. Quiero hacer Sí. capaz que ya lo saben, pero hay una versión de esta canción hermosa que es de Keshi. De Keshi, de la cantante española, así como no. Que ella pensaba que era español, de España la canción, creo. Claro, Yo la porque en ¿Cómo España andas, Ana? decían... ¿Quién es? Guillermo Pellegrino. Ah, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Mucho gusto. Ella la cantaban cuando era niña y decían tararira, tararira, y ella pensaba que era como un lararaira. Estuve en Uruguay y cruzamos por el arroyo Tararira, ¿viste? Pero mira, tararira, tararira. Le digo, sí, es un pez, la tararira. Y ahí se le abrió un mundo nuevo. Claro, creía que era una onomatopeya. Claro, pensó Como que era un española, que era larará. la canción de España. Ahí va. Yo la escuché en una entrevista. Tipo tararira. Entonces, nada, es una versión muy bella que la grabó, creo que en 33, con niños de una escuela rural, pero muy sutil, muy bella. Se lo comento porque capaz que Sí. la ponen. Hay un disco, ¿cómo no? Es muy interesante. Beso grandote. Un beso enorme. Divino el programa. Ana, un beso grande. Que pases bien, gracias. Chao. Como un candil. Allí estaba Ana Prada con su versión de Gurí Pescador y acá escuchando atentamente a Guillermo Pellegrino y Oscar Redón. Después de la pausa, hablando de muchas de las cosas que dice esta canción, le preguntamos a Oscar y también a Guillermo cuánto determinó esa infancia a Osiris, ¿no? Esos lugares por los que estuvo con su familia, ¿no? Sarandí allí, Carmelo, cuánto marcó a fuego las decisiones que luego y las decisiones creativas de Osiris, ¿no? Ya, después de la pausa. La canoa. Seguinos la corriente. Podés escribirnos por WhatsApp al 091-525252 o a través de lacanoaradio@gmail.com. Los contenidos de La Canoa los podés encontrar en musicadelatierra.com.uy. Bueno, les cuento, no lo dije, esta versión, el libro de Gurí Pescador con el disco y la canción interpretada por Ana Prada fue lanzada por Criatura Editora en Uruguay. Búsquenlo por allí, si se agotó, reclámenlo, porque es una maravilla, pensando sobre todo en los niños, pero los niños de todas las edades, ¿por qué no, Pinocho, no? Sí, es hermoso, de niños y adultos, ¿no? Sí, por eso decía, por eso, hermoso. Seguimos en esta rueda en torno a Osiris. Guillermo Pellegrino, ¿cuánto determinó a Osiris su vínculo con el río Allí en esa etapa de niñez en Sarandí del Allí? No, fue vital. Fue creo que Sarandí del Allí, si no hubiese estado en Sarandí del Allí, no sé si Osiris hubiese sido Osiris. Y aparte, hay un tema, eran otros tiempos, ¿no? Donde paradójicamente había tiempo para la contemplación, que ahora no hay. Quizás de repente va a haber poetas de altísimo nivel como Osiris, pero que hoy perdieron eso, ¿no? El tiempo de poder contemplar, de sentarse y estar tranquilos, de repente poder sacar un poema de justamente en el río o en aquel lugar muy muy emblemático, acá se me fue el nombre, en Los Talas, ¿cómo se llama?
En el huerto de los Talas. En el huerto de los Talas, ponerse a ver esos árboles, ese río, ese paisaje y hacerlo poesía es difícil. A mí fue vital más que en ningún otro lugar. Vos contás en tu libro Orillas del Silencio que, a la orilla del silencio, que, bueno, cada vez que podía se escapaba al río, ¿no? Y se llevaba largas horas allí, que todo el mundo cuenta eso, los que se acuerdan. Claro, pero fíjate que él también estuvo, quieras que no, cerca de cursos de agua, como el Arroyo de las Vacas en Carmelo y el Río de la Plata, y no le inspiró tanto. Fue otro paisaje, y quedó muy poco de ese paisaje carmelitano, ¿no? Quizás dos textos nomás. Pero después gran parte de su poética en canciones y en poesía de libro estuvo vinculada a imágenes a la vida allí. Y a la vida de campo después también, Oscar, ¿no? Exacto, sí, él fue tropero, ¿no? Cuando se fue al norte. Claro, bueno, las andanzas por el norte del país fueron importantes, ¿no? Pero fueron más esporádicas. Ahora me estaba acordando, mientras tú decías que siempre estaba cerca de cauces de agua. Allá en la casa en Sarandí del Chi, que está por calle Sarandí, él vivió a creo que 4 o 5 cuadras del río Chi. Más o menos, sí. Entonces yo me acordaba a veces leyendo tu libro que él pasaba en el río y evidentemente estaba ahí. Y yo, mi abuelo tiene campo y da el Chi en el fondo. Entonces una de las cosas que yo me cautivé por Osiris, por ejemplo, fue viviendo un poco lo que él escribía, porque él en algunos textos dice, bueno, ¿quién me va a pescar la luna en las cañadas? Yo me acuerdo que pasaba horas mirando el río sin que pasara, parece que se detenía el tiempo y se caía la noche y el reflejo de la luna en el río, o el reflejo de las estrellas. Entonces, una de las cosas que me cautivó decir fue eso, que dije, opa, estoy acá y el tipo escribió esto y la verdad que es maravilloso. Y el río creo que lo marcó, sí. Hasta estando en Madrid, ¿no? Que él decía, sí. ¿Cuál es el río más largo? No es el Nilo, es el Chi, que nace en el noroeste de Durazno y crece y muere esta noche en Madrid, hasta ahí, ¿no? Sí. Hay un libro de él específicamente sobre Sarandí del Chi, ¿no? Publicado por los 80. ¿Qué es específicamente? El libro de las cosas. Ah, bueno, no, pero en realidad son poemas. En ese libro está el poema. Es como una recopilación. No, son poemas que hizo en Madrid. Creo que tenía algunos ya que había trabajado en Montevideo, sí, antes de irse al exilio español. Pero básicamente son textos de Madrid donde se reproducen en varios de ellos la nostalgia esa de la tierra. Y es un libro de poemas muy diferente, un poco el estilo muy diferente a lo que venía haciendo él, ¿no? Pero sí hay otro también, el relincho, que extraña el caballo, bueno, en fin. Pero ya te digo, totalmente opuesto a lo que él venía haciendo. Pero no sobre Sarandí del Chi, son poemas abiertos. Alguien que escribió entonces y que creó y compuso canciones a partir de la naturaleza, de ese universo que conoció a fondo con propiedad, ¿no? Porque todo lo que cuenta o dice sobre la vida, claro, de campo, él se propuso vivirla, la vivió y era parte de su vida, y lo fue hasta en el exilio. ¿Qué supiste cómo fueron esos años, ¿no? Así como, bueno, contaste en tu libro sobre Citarrosa que Alfredo Citarrosa la pasó muy mal y extrañaba muchísimo y fue muy duro, ¿no? Sí. Separarse de todo lo que significaba el Uruguay, sí, para él. España, básicamente. En España pasó muy mal. Muy mal. ¿Cómo fue con el caso de Osiris? Bueno, Osiris tuvo quizás el destino o la suerte o la causalidad, nunca se sabe eso, de encontrar una muy buena compañera, que fue Consuelo Vázquez, una mujer española de altísimo nivel intelectual, que lo conocía Osiris, que sabía quién era, y que de alguna manera fue quien lo arropó en esos años de España, ¿no? De hecho, cuando Consuelo murió, él como los poetas a veces tienen ese tema de anticipación o de ver el futuro, dice, en un poema anterior dice, ¿dónde hallaré el consuelo? Y no recuerdo ahora cómo decía, un puñadito de soledad o algo así, ahora no recuerdo exactamente, ¿dónde hallaré el consuelo? Y la mujer se llamaba Consuelo, que muchos años después lo arropó. Y Consuelo murió de un cáncer que superó y enseguida vino otro y murió, fue algo muy, muy duro, muy triste, muy rápido, un desenlace rápido. Y Osiris, si no hubiese muerto Consuelo, seguramente se hubiese quedado en España, porque él estaba bastante a gusto allá, y ya te digo, muy, muy, muy contenido por Consuelo y el ámbito ese familiar. Entonces, creo que eso fue fundamental. Ya cuando Consuelo no estuvo, las cosas cambiaron drásticamente y él tuvo que volver a Uruguay. Hay una anécdota que yo la he contado algunas veces y el otro día me decía Jorge Alastra, que la tengo que poner porque estamos trabajando con
porque el libro cuesta conseguirlo ahora, estamos viendo de poder hacer una edición condensada y ver si poder sacar este libro de vuelta, pero es muy caro poder volver a editar. Y me dijo, ponelo si haces una nueva edición en la introducción de lo que me pasó con la hija de Consuelo, que yo fui a España con muy pocos contactos y empecé a hacer el puzzle en Madrid. Y ahí yo sabía que la hija había tenido algunas disputas con él, había vivido con la hija de Consuelo, con Osiris, muchos años en la casa junto a él, y conseguí un teléfono, me lo dio una tía y me dijo, pero mirá que Ana no terminó bien con él. Y cuando me acuerdo que la llamo, ahora yo quedo una buena amistad con ella y le digo, vos me ladraste la primera vez que te llamé. Me acuerdo que llamé y le dije, soy Guillermo Pellegrino, vengo en busca de Osiris. No, ¿y quién te dio mi teléfono? Me atendió mal, ¿no? Y no quería saber nada que yo la entrevistara, y una entrevista clave. Al final la logré convencer, ella vivía en Cuenca, hicimos la entrevista. Me esperó con una foto, una tipa divina, resultó de muy buena madera como la madre, y me dijo, mirá que te voy a ser muy dura con Osiris. No, digo, sé cómo tenés que ser. Le digo, yo vengo a conocer el Osiris íntimo que vos pudiste ver en España. Y fue tremenda la entrevista, dijo varias cosas, y bueno, nos despedimos y al año y medio o 2 años le envié el libro. Y vos sabés, me pongo la piel de gallina cuando lo cuento, que a las 3 semanas lo terminé de leer y me pone, bueno, es muy fácil decirlo ahora, pero si yo hubiese sabido que Osiris, el Uruguay, a quien tanto amaba, a quien tanto nos habló, a quien tanto le compuso, porque ella era muy admiradora de lo que hacía Osiris, lo trató como lo trató, porque terminó muy mal Osiris, acá en los años hay que decirlo, terminó mal acá en Uruguay, la pasó realmente mal. Me dice, me hubiese gustado echarle una mano. Y al final me pone, y les quiero agradecer mucho porque después de años me hicieron reconciliar con él. Empecé a entender cosas así. El cariño de los mensuales le hizo un sitio en el galpón, con las pinchas domingueras y el recadito cantó. Parte de lo que cuenta Guillermo habla de lo que es el libro impresionante, ¿no? Que yo quiero invitarlos realmente a buscar, a leer, porque realmente es un trabajo que viene desarrollando hace tiempo Guillermo Pellegrino en torno a grandes figuras de la música del Uruguay y también del resto de América Latina, trabajo de detective, trabajo de periodista en serio, de raza que va encontrando los detalles y reconstruyendo la vida de un artista como en este caso Osiris, ¿no? Aprendimos mucho, nos metimos en la historia, nos apasionamos, le contaba a Guillermo, me fui en busca en las librerías de libros viejos mientras leía tu libro de los originales de Osiris y bueno, acá están algunos que traje. Bueno, sí, realmente bueno. Me entusiasmé mucho, ¿no? Con A la orilla del silencio, un libro que está agotado en librerías, pero que todavía, bueno, Guillermo tiene algunos ejemplares en venta que se pueden conseguir. Vamos a decir que pueden comunicarse a través de un WhatsApp, el 091 95 83 40, 091 95 83 40, allí por WhatsApp pueden solicitar el libro, también por correo electrónico a ventas.cuatroesquinas@gmail. Cuatro Esquinas es la editorial creada por los autores Jorge Basilao y Guillermo Pellegrino para este libro. ventas.cuatroesquinas@gmail.com. Allí van a tener la posibilidad entonces de conseguir algunos de los últimos ejemplares que quedan de A la orilla del silencio, vida y obra de Osiris Rodríguez Castillos, como también el último trabajo de Jorge y de Guillermo dedicado a la poesía musicalizada de Mario Benedetti, otro formidable trabajo de investigación que hace muy poquito ellos lanzaron, ¿no? Gracias, Guillermo. No, usted. Por venirte desde Pinar. No, por favor, no, un gusto. A la capital, como quien dice acá. No, la verdad que gracias por todo, por haberte metido tanto en los trabajos. Yo sé que te metiste mucho, bueno, consta. Por otra cosa, aparte veo que no sabía que tenías estos libros que cuestan un montón conseguirlos y que no te levantan la chueca, ¿no? Para algunos lados te levantan. Sí, son los cantos del norte y del sur, 1904, Luna Roja, poema dramático en 3 actos y un cuadro, y Grillo Nochero, ¿no? Hermosos bueno, libros, ¿no? Bueno. No hablamos del recitador, era tremendo recitador. Sí. ¿No? Lo que ya no está de moda ahora, acompañar mucho ¿no? De repente capaz que un poco más en el interior, pero y en algunos festivales de folclore todavía, pero el recitado... Y el recitado con el mismo recitador tocando, creo que no es muy común ahora, ¿no? Siempre está el guitarrista y el recitador, y Osiris, bueno, se hacía solo, digamos. Oscar Redón, felicitaciones también por tu trabajo de divulgación de la obra de Osiris, con esa recopilación que viene en camino entonces, el libro que ya está casi pronto. Está casi prontito, está para
para presentar. ¿Qué va a tener? Recordanos. Primeramente las obras va a ser un cancionero con las obras de guitarra y canto de Osiris, las editadas y manuscritos basadas en las grabaciones de Osiris y en las partituras editadas. La primera. Después va a haber otra edición que no te conté. ¿Te cuento rapidito? Dale. Va a ser una edición con las obras para guitarra y canto, las obras instrumentales, porque Osiris hizo una serie, por ejemplo, de 4 milongas instrumentales, que está esta que estamos escuchando de fondo, entre otras 3. Me encontré versiones para piano y guitarra de canciones de Osiris, que van a estar incluidas, versiones para coro y orquesta, y versiones de guitarristas, por ejemplo, Aníbal Arias, que tiene una versión de variaciones sobre la galponera, versiones sobre canciones de Osiris hechas para guitarra también. Qué bueno, qué bueno. Bueno, felicitaciones y avisanos cuando estén esos Por libros, supuesto. Oscar Muchas Redón. gracias. Muchas gracias. Por acompañarnos. Le decía eso que estamos tratando de ver, que muchos nos dijeron de poder hacer algo condensado con nuevos documentos para acceder también a otro público, ¿no? Que tal vez no está el lector o no puede acceder por tema de económica a un libro de 400 y pico de páginas. Guille, Oscar, muchas gracias. Una milonga, la más humilde, la más... La canoa. Un paisaje de radio.